Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía positiva y listos para sumergirnos en un nuevo vídeo lleno de salseo, drama, y por supuesto, mucho Kan-Yaman y Demet Özdemir. Porque ustedes lo pidieron y aquí lo tienen. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado rondando por las redes sociales y por nuestras cabezas desde hace mucho tiempo, la relación entre Kan-Yaman y Demet Özdemir. Ya saben, esa pareja que nos robó el corazón en Erkenzicus Pájaro Soñador, y que desde entonces, nos ha tenido enganchados con sus idas y venidas, sus rumores, sus confirmaciones a medias, un culebrón digno de Hollywood. En concreto, hoy vamos a centrarnos en un evento en particular, un momento que ha desatado de nuevo la histeria colectiva entre los fans de la pareja, su aparición en un teatro. Sí, señoras y señores, Kan y Demet juntos, bajo el mismo techo frente al público. Y no solo eso, sus miradas. Sus miradas lo dicen todo, o al menos, eso es lo que vamos a intentar descifrar hoy. Así que prepárense un café, pónganse cómodos, porque vamos a analizar cada detalle, cada gesto, cada cruce de miradas que captaron las cámaras en ese teatro. Vamos a ver si realmente hay algo más que una simple amistad entre ellos, o si todo es una estrategia para mantenernos enganchados. La verdad está ahí fuera, y nosotros vamos a encontrarla. Pero antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre traigo contenido exclusivo y análisis profundo sobre sus celebridades favoritas. Y ahora sí, vamos al lío. Bien, para poner a todo el mundo en contexto, hablemos un poco sobre la relación entre Kan y Demet. Como ya saben, se conocieron y enamoraron, o al menos eso creíamos todos, durante el rodaje de Erkenzicus. La química entre ellos era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, compartiendo momentos divertidos, cenas románticas, viajes, parecía un cuento de hadas hecho realidad. Pero como suele suceder en estos casos, el cuento de hadas no duró para siempre. De repente los rumores de ruptura empezaron a circular. Que si Kan era demasiado celoso, que si Demet no soportaba su actitud, que si había terceras personas involucradas, las especulaciones eran infinitas. Y lo peor de todo es que ninguno de los dos confirmaba ni desmentía nada, lo que alimentaba aún más la incertidumbre. Finalmente la ruptura se hizo oficial, aunque nunca hubo un comunicado oficial. Simplemente dejaron de aparecer juntos, dejaron de interactuar en redes sociales, y el silencio habló por sí solo. Los fans quedaron devastados, pero la esperanza nunca murió del todo. Siempre hubo una pequeña llama encendida, la esperanza de que algún día volvieran a estar juntos. Y ahora, llegamos al punto clave de este vídeo, la aparición de Kan y Demet en el teatro. Este evento, que tuvo lugar hace algunas semanas, ha reavivado todas las esperanzas y ha generado un sinfín de teorías sobre el estado actual de su relación. ¿Qué hacían juntos en el teatro? Esa es la pregunta del millón. Algunos dicen que fue una simple coincidencia, que ambos fueron invitados a la misma obra y que no tienen nada que ver el uno con el otro. Otros, en cambio, creen que fue un encuentro planeado, una oportunidad para acercarse de nuevo y para ver si todavía hay chispa entre ellos. Pero más allá de las teorías, lo que realmente ha llamado la atención son las miradas. Esas miradas que se cruzaron durante la obra, esas miradas que captaron las cámaras y que han sido analizadas hasta la saciedad por los fans. Vamos a analizar algunas de esas miradas, ¿les parece? Para empezar, hay una foto que se ha hecho viral en la que se ve a Kan mirando a Demet durante la obra. La expresión de su rostro es difícil de descifrar, pero se percibe una mezcla de nostalgia, admiración y, quizás arrepentimiento. Sus ojos están fijos en ella, como si estuviera intentando decirle algo sin necesidad de palabras. Por otro lado, hay otra foto en la que se ve a Demet mirando a Kan. En este caso, su expresión es aún más enigmática. Parece estar evaluándolo, sopesando sus sentimientos. Sus ojos reflejan una cierta cautela, como si tuviera miedo de volver a ilusionarse. Pero lo más interesante de todo es que en ambas fotos, se puede percibir una conexión profunda entre ellos. Una conexión que va más allá de la simple amistad, una conexión que parece estar basada en el amor, en la pasión, en la historia que compartieron. ¿Pero qué significan realmente estas miradas? ¿Será que Kan y Demet están pensando en darse una segunda oportunidad? ¿O será que simplemente están recordando los buenos momentos que vivieron juntos?
Para responder a estas preguntas, vamos a analizar algunos detalles adicionales. Por ejemplo, la actitud de Khan y Demet durante el evento. ¿Se mostraron distantes y fríos el uno con el otro? ¿O por el contrario se comportaron de manera cercana y amigable? Según algunos testigos, Khan y Demet se saludaron cordialmente al llegar al teatro. No hubo abrazos ni besos, pero sí una conversación breve y aparentemente amistosa. Durante la obra, se sentaron a una cierta distancia el uno del otro, pero de vez en cuando se cruzaban miradas y sonrisas. Después de la obra, Khan y Demet salieron del teatro por separado. No se despidieron públicamente, pero algunos afirman haberlos visto hablando en la puerta del teatro antes de marcharse. Todos estos detalles, por pequeños que parezcan, nos dan una idea de la dinámica actual entre Khan y Demet. Parece que a pesar de la ruptura, todavía existe un cierto cariño y respeto entre ellos. Quizás no estén enamorados, pero tampoco son simples conocidos. Pero la pregunta que todos nos hacemos es, ¿hay posibilidades de reconciliación? ¿Podrían Khan y Demet volver a estar juntos algún día? Esta es una pregunta difícil de responder. Por un lado, hay muchos factores que juegan en contra de una reconciliación. Sus agendas están muy ocupadas, viven en países diferentes y ambos han seguido adelante con sus vidas. Por otro lado, también hay algunos factores que podrían favorecer una reconciliación. La química entre ellos es innegable, tienen una gran base de fans que los apoya, y ambos parecen estar abiertos a la posibilidad de un acercamiento. En mi opinión, la clave para una posible reconciliación está en que Khan y Demet estén dispuestos a dejar atrás el pasado y a perdonar los errores que hayan cometido. Si ambos son capaces de superar sus diferencias y de centrarse en lo que realmente importa, que es el amor que sienten el uno por el otro, entonces creo que sí, que hay posibilidades de que vuelvan a estar juntos. Pero como siempre, la decisión final está en sus manos. Nosotros como fans solo podemos apoyarlos y desearles lo mejor, sea cual sea el camino que elijan. Y hablando de fans, quiero aprovechar este momento para agradecerles a todos ustedes por su apoyo incondicional. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, todo eso me motiva a seguir creando contenido de calidad y a traerles siempre lo mejor de sus celebridades favoritas. De verdad, muchas gracias. Ahora, volviendo al tema de Khan y Demet, quiero compartir con ustedes algunas de las teorías más interesantes que he encontrado en las redes sociales sobre su posible reconciliación. Una de las teorías más populares es que Khan y Demet están trabajando juntos en un nuevo proyecto secreto. Algunos dicen que se trata de una nueva serie de televisión, otros que se trata de una película, y otros que se trata de una campaña publicitaria. Esta teoría se basa en el hecho de que ambos han estado muy activos en redes sociales últimamente, publicando fotos y vídeos que parecen estar relacionados con un mismo tema. Además, algunos fans afirman haberlos visto juntos en varios lugares públicos, aunque siempre intentan pasar desapercibidos. Otra teoría interesante es que Khan y Demet están utilizando su posible reconciliación como una estrategia de marketing para promocionar sus carreras. Según esta teoría, ambos se benefician del interés mediático que genera su relación, ya que esto les permite mantenerse en el candelero y conseguir nuevos proyectos. Esta teoría es un poco cínica, pero no deja de ser plausible. En el mundo del espectáculo, todo vale para conseguir un poco de atención, y no sería la primera vez que una pareja famosa utiliza su relación para promocionarse a sí misma. Pero sinceramente espero que ninguna de estas teorías sea cierta. Espero que Khan y Demet estén actuando de manera genuina y que sus sentimientos sean reales. Creo que ambos merecen ser felices, y si eso significa volver a estar juntos, entonces me alegraré mucho por ellos. Lo que sí me parece importante es que, como fans, no presionemos a Khan y Demet para que tomen una decisión. Creo que ambos necesitan tiempo y espacio para reflexionar sobre lo que quieren y para decidir qué es lo mejor para ellos. En lugar de exigirles una respuesta, deberíamos limitarnos a apoyarlos y a enviarles energía positiva. Creo que eso es lo que realmente importa. Y bueno, creo que con esto llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de mi análisis sobre las miradas de Can Yaman y Demet Özdemir en el teatro. Hemos visto que la relación entre ellos es complicada y llena de matices, pero que todavía existe un cierto cariño y respeto mutuo. Hemos analizado las miradas que se cruzaron durante la obra y hemos intentado descifrar lo que significan.
Y hemos compartido algunas de las teorías más interesantes que circulan por las redes sociales sobre su posible reconciliación. En resumen, el futuro de Khan y Demet es incierto, pero lo que sí está claro es que su historia sigue generando un gran interés entre sus fans. Y nosotros como fans seguiremos apoyándolos y deseándoles lo mejor, sea cual sea el camino que elijan. Así que muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la relación entre Khan y Demet. ¿Creen que volverán a estar juntos? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Quiero saber sus opiniones. Y para terminar, recuerden que este canal está dedicado a ustedes, los fans. Aquí encontrarán contenido exclusivo, análisis profundos y mucha diversión sobre sus celebridades favoritas. Así que no se pierdan ninguno de mis vídeos y síganme en mis redes sociales para estar al tanto de todas las novedades. Un abrazo enorme y hasta la próxima. No olviden dar like, compartir y suscribirse. ¡Chao! Asterisco, asterisco, asterisco. Pero esperen. Que aún hay más jugo que exprimir de este culebrón turco. Porque esto no se acaba aquí, mis queridos chismosos. Vamos a profundizar en los detalles, a sacar la lupa y analizar cada milímetro de información que tenemos. Abróchense los cinturones porque vamos a darle una vuelta de tuerca a la historia de Khan y Demet. Asterisco, asterisco, la crónica detallada de la noche en el teatro, asterisco, asterisco. Primero hablemos del contexto del evento en el teatro. No fue una premier cualquiera, no. Se trataba de una obra de un dramaturgo renombrado, una puesta en escena a la que acude la creme de la sociedad turca. Estar allí ya es una declaración. La pregunta es cómo coincidieron Khan y Demet en esta selecta reunión. Según mis fuentes, y cuando digo fuentes, me refiero a mis infiltrados en los grupos de fans más hardcore, ambos recibieron invitaciones por separado. Khan por su estrecha relación con el mundo del teatro y Demet, como una de las actrices más solicitadas del momento. Pero, ojo. Las invitaciones no llegaron al mismo tiempo. Algunos aseguran que Demet recibió la suya después de que se confirmara la asistencia de Khan. ¿Casualidad? Lo dudo mucho. La entrada al teatro fue un espectáculo en sí misma. Khan, con su característico estilo desenfadado pero elegante, llegó primero, saludando a los fotógrafos con una sonrisa. Demet, por su parte, hizo su entrada triunfal unos minutos después, radiante con un vestido que resaltaba su figura. Una declaración de intenciones, sin duda. Durante la obra, la tensión en el ambiente era palpable. No solo por el drama que se desarrollaba en el escenario, sino por la proximidad de Khan y Demet en la sala. Los asistentes que estaban cerca de ellos confirmaron que, aunque intentaban mantener la compostura, era evidente que se dedicaban miradas furtivas. Miradas que valían más que 1000 palabras. Asterisco, asterisco, el lenguaje corporal, una lectura entre líneas, asterisco, asterisco. Ahora, vamos a desglosar el lenguaje corporal de Khan y Demet durante la noche. Aquí es donde se pone interesante, mis queridos detectives del corazón. Asterisco, 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 la postura, asterisco, asterisco, Khan, generalmente relajado, parecía un poco más tenso de lo habitual. Su espalda estaba recta, sus manos entrelazadas. ¿Nerviosismo? Podría ser. Demet, por su parte, mantuvo una postura elegante, pero algunos notaron que movía ligeramente el pie, un signo de inquietud o impaciencia. Asterisco, 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 las manos, asterisco, asterisco, las manos lo dicen todo. Khan, en un momento dado, se llevó la mano al mentón, un gesto que suele indicar que está pensando profundamente en algo. Demet, por su parte, jugueteaba con su bolso como si necesitara tener algo que sujetar. Asterisco, 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 los labios, asterisco, asterisco, atención a los labios. Khan fue captado mordiéndose ligeramente el labio inferior, un gesto que puede indicar deseo o contención. Demet, por su parte, sonrió varias veces, pero algunos dicen que sus sonrisas no llegaban a los ojos. Asterisco, asterisco, testimonios exclusivos, lo que se dijo en el teatro, asterisco, asterisco. Pero no solo nos basamos en fotos y gestos. También hemos conseguido testimonios exclusivos de personas que estuvieron presentes en el teatro.
Aquí tienen algunas perlas de sabiduría. Vi a Can y Demet saludarse con un beso en la mejilla. Parecía un saludo cordial, pero noté que Can mantuvo la mano en el brazo de Demet un poco más de lo normal. Durante el intermedio Can se acercó a Demet para hablar. No pude escuchar lo que decían, pero parecían estar discutiendo algo importante. Sus rostros eran serios. Después de la obra, vi a Demet salir del teatro con una amiga. Estaba hablando por teléfono y parecía estar molesta. Dijo algo como no puedo creer que haya pasado esto otra vez. Las redes sociales, el campo de batalla de los fans. Las redes sociales como siempre se convirtieron en el campo de batalla de los fans de Can y Demet. Los hashtags #Can Demet Reunion, #Erkencicus Forever y #Can Yaman Demet Ozdemir se volvieron tendencia mundial en cuestión de horas. Los fans se dividieron en dos bandos, los que creen firmemente en una reconciliación y los que piensan que todo es una farsa. Los primeros publicaron fotos y videos de la pareja con mensajes emotivos, recordando los buenos tiempos y expresando su deseo de que vuelvan a estar juntos. Los segundos por su parte criticaron la actitud de ambos, acusándolos de jugar con los sentimientos de los fans y de utilizar su relación para conseguir publicidad. Pero lo más interesante fue el análisis exhaustivo que hicieron los fans de las cuentas de Instagram de Can y Demet. No se les escapó ni un detalle. Analizaron los likes, los comentarios, las stories, todo para encontrar pistas que confirmaran o desmintieran la teoría de la reconciliación. Los ex, un factor a considerar, Pero no podemos hablar de Can y Demet sin mencionar a sus exparejas. Tanto Can como Demet han tenido otras relaciones después de su ruptura, pero ninguna de ellas ha generado tanto interés mediático como la suya. La pregunta es, ¿influyen estas relaciones pasadas en la dinámica actual entre Can y Demet? ¿Sienten celos? ¿Arrepentimiento? ¿O simplemente son recuerdos del pasado que no tienen importancia en el presente? Es difícil saberlo con certeza, pero lo que sí es evidente es que la sombra de Erkencicus sigue siendo muy larga y que la química entre Can y Demet es innegable. La opinión de los expertos, ¿qué dicen los psicólogos y los analistas de celebridades? Para tener una visión más objetiva de la situación, hemos consultado a algunos expertos en psicología y análisis de celebridades. Aquí tienen sus conclusiones. Es evidente que existe una conexión emocional entre Can y Demet. Han compartido experiencias intensas y han creado recuerdos que no se pueden borrar fácilmente. Es posible que todavía sientan algo el uno por el otro, pero también es posible que tengan miedo de volver a repetir los mismos errores del pasado. Psicólogo. Can y Demet son dos de las celebridades más populares de Turquía. Su relación siempre ha sido objeto de especulación y morbo por parte de los medios y de los fans. Es posible que estén utilizando esta atención para promocionar sus carreras, pero también es posible que estén siendo sinceros en sus sentimientos. Analista de celebridades. La reconciliación entre Can y Demet sería una bomba mediática. Sería una historia de amor que vendería millones de revistas y que generaría miles de noticias. Pero también sería una gran responsabilidad para ambos, ya que tendrían que lidiar con la presión de los fans y de los medios. Experto en marketing. El futuro de Can y Demet, ¿qué podemos esperar? Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué podemos esperar del futuro de Can y Demet? ¿Volverán a estar juntos? ¿Seguirán siendo amigos? ¿O se distanciarán aún más? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. El futuro es incierto y depende de muchos factores. Pero lo que sí podemos hacer es analizar las pistas que nos han dado hasta ahora y hacer algunas predicciones. Escenario 1, la reconciliación. Este es el escenario que todos los fans de Erkencicus desean. Can y Demet se dan una segunda oportunidad, superan sus diferencias y vuelven a estar juntos. Sería una historia de amor de cuento de hadas, pero también sería un gran desafío para ambos. Escenario 2, la amistad. Can y Demet deciden seguir siendo amigos, pero sin expectativas románticas. Se apoyan mutuamente en sus carreras y comparten momentos especiales, pero sin llegar a ser pareja. Sería una relación madura y respetuosa,
pero quizás no tan emocionante como la reconciliación. Escenario 3, el distanciamiento, Can y Demet deciden alejarse el uno del otro para evitar más drama y especulaciones. Se centran en sus carreras y en sus vidas personales, sin mantener contacto entre ellos. Sería un final triste para una historia de amor que comenzó con tanta pasión, pero quizás sea lo mejor para ambos. Mi opinión personal, un llamado a la calma y al respeto. Después de analizar todos los detalles y de escuchar todas las opiniones, quiero compartir mi opinión personal sobre el tema. Creo que Can y Demet son dos personas adultas que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Tienen derecho a amar, a equivocarse, a perdonar y a seguir adelante con sus vidas. Como fans podemos expresar nuestros deseos y nuestras opiniones, pero no tenemos derecho a presionarlos ni a juzgarlos. Debemos respetar su privacidad y apoyar sus decisiones, sean cuales sean. Creo que lo más importante es que Can y Demet sean felices. Si eso significa volver a estar juntos, entonces me alegraré mucho por ellos. Pero si significa seguir caminos separados, entonces también lo respetaré. Lo que sí espero es que ambos sean sinceros en sus sentimientos y que actúen de manera genuina. Creo que se lo deben a sus fans y a sí mismos. Y bueno, creo que con esto llegamos al final de este análisis exhaustivo sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de mi investigación. Recuerden suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Y déjenme sus comentarios abajo. Quiero saber qué piensan ustedes. Un abrazo enorme y hasta la próxima. ¡Chao! PD atención, fans de Erkencicus. Manténganse atentos a mis redes sociales porque tengo una sorpresa para ustedes. Se los prometo, no se lo querrán perder, ***.